¿Cómo están mis queridos amigos y amigas? Hoy día tenemos un estudio como cada semana interesante, analizar. Vamos hoy día a estudiar un poquito de escatología. Hoy día les tengo un tema bien interesante. ¿Quién es el octavo rey? Mis queridos hermanos, vamos a analizar con la palabra de Dios la bestia del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 17. Vamos a analizar las características que tiene la bestia, la cual el jinete es Babilonia la Grande. Así que vamos a leer algunos versículos, ¿qué les parece? En el libro Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 1 dice: Vino entonces, dice, uno de los 7 ángeles que tenían las copas, habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré, dice, la sentencia contra, dice, la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Dice, por lo cual, dice, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hoy día no vamos a hablar de Babilonia. Vamos a buscar la lectura donde aparece la bestia. Y me llevó, dice, en el espíritu al desierto. Fue llevado Juan al desierto. Y mire lo que ve, la visión que él ve en el desierto. Una bestia escarlata. Interesante, una bestia, mis queridos hermanos, escarlata. Dice, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Muy similar a la bestia del Apocalipsis capítulo 13, con la diferencia que esta tiene un color escarlata y la otra tiene garras de oso, tiene boca de león y tiene cuerpo de leopardo. Pero tiene las mismas características, 7 cabezas, tiene 10 cuernos. Dice la mujer, dice, estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y de perla, y tenía en su mano un cáliz de oro, dice, lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Pero como le dije yo, nos vamos a centralizar en la bestia. La bestia dice claramente acá la escritura que tiene 7 cabezas y tiene 10 cuernos. Vamos a seguir con la lectura, ¿qué les parece? Para que podamos ver qué significa esta bestia, porque queremos llegar al tema, ¿quién es el octavo rey? El 9 dice lo siguiente: esto dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Aquí dice claramente la palabra de Dios, mis queridos hermanos, que la bestia son montes. Los montes significa que son reinos. Porque en el versículo 10 dice, y son 7 reyes. Dice la palabra de Dios con relación a la iglesia de Dios en los acontecimientos bíblicos, que iban a haber 7 reinos, mis queridos hermanos. Dice, 5 de ellos han caído. Porque en este momento nosotros sabemos que bíblicamente el imperio relacionado con el pueblo de Dios fueron los asirios, después vino Egipto, Babilonia, los medos, los persas y los griegos. Uno es el imperio romano. Dice, aún no ha venido. El otro aún no había venido porque después del imperio romano nosotros sabemos muy bien que el catolicismo comenzó a gobernar el mundo por 1260 años. Dice la escritura, es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué 1260 años? La Biblia le llama poco tiempo porque dentro de la eternidad de Dios es muy poco. Hay que recordar, para Dios pareciera que 1000 años es un día. Dice lo siguiente: la bestia era, no es, también es el octavo. Y aquí es donde vamos a prestar un poquito de atención. Dice que la bestia, en el lenguaje espiritual, mis queridos hermanos, las bestias representan imperios mundiales. De hecho, si vamos al Daniel capítulo 7, el ángel Gabriel le dijo a Daniel que se levantaría un reino sobre la tierra. 7 reinos relacionados con los acontecimientos bíblicos. Y dice la escritura acá interesante, dice, la bestia era, no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Es interesante. Dice la palabra de Dios, hermano, que el octavo rey viene de los 7. Y la escritura dice, y va a la perdición. Muchas personas hoy día, mis queridos hermanos, están esperando un gobernante mundial. Eso es lo que están esperando. Un anticristo, una persona que rija todo el mundo. Están esperando un anticristo político que va a atentar contra la ley de Dios y dicen que va a gobernar 7 años. Eso es lo que la parte profética que muchas personas piensan. Pero el diablo es tan astuto, hermano. Hay que recordar que la lucha, como dice San Pablo en la carta de los Efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne.
la última, mi queridos hermanos, la batalla que se va a librar es un imperio espiritual que atenta principalmente con el plan de la salvación. Vamos a ver, mis queridos hermanos, dos aspectos. Yo no quiero ser dogmático tampoco. Vamos a ver que hay varias teorías escatológicas, pero yo le voy a presentar una. Si nosotros notamos acá, dice la escritura, la bestia era no es también el octavo, y es de entre los 7. Ahora en esta visión, cuando se le muestra a Juan, hay algo que estaba unido totalmente. Babilonia la Grande, nosotros sabemos que representa la religión falsa. La palabra Babilonia significa confusión. Es decir, que la religión siempre ha estado unida con el poder político. La cultura siria adoraba ídolos. Los egipcios adoraban ídolos. Los griegos, los babilonios, los romanos. Y los romanos, ¿cierto?, adoraron todos los dioses. Después aparece la Iglesia Católica también adorando ídolos, adorando muertos. Ahora nosotros vemos, mis queridos hermanos, que el legado, no hay duda que esta cultura dejaron legado de construcción, dejaron arte, pero también fue pasando su religión. Por eso el octavo rey, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios, va a la perdición. Y en la Biblia, cuando se le llama va a la perdición, es principalmente que están presentando un engaño para que la gente no entienda, mis queridos hermanos, no entienda el plan de la salvación. Vamos a ir a ver dos personajes de la escritura junto acá con esta bestia que promueve la confusión porque estaba unida con Babilonia la Grande, un imperio, mis queridos hermanos, espiritual que tiene el propósito. Hoy día tanto engaño que hay, hermano, tanto engaño de parte del diablo. Hay muchas personas que predican y dicen que la Biblia está llena de mitos, mitología, que Sodoma y Gomorra simplemente son historias mitológicas que jamás existieron, que la Biblia está llena de mitología, los mandamientos de Dios ya no, todas las cosas, ¿cierto? Dios es amor y todo se permite. Hay mucho engaño. Si vamos al libro de San Juan, capítulo 17, y el versículo 12, vamos a ver a quién también se le utilizó la palabra hijo de la perdición. La bestia va a perdición. Dice, cuando estaba, dice, con ellos en el mundo, una oración del Señor Jesucristo, yo los guardaba, dice, en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora, ¿por qué a Judas se le llama el hijo de la perdición? Porque se perdió. Pero el diablo traicionó, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, porque en el Señor Jesucristo se encontraba la salvación. Ahora, si vamos a la segunda carta de los Tesalonicenses, a quien también se le llama el hijo de la perdición, es la gran apostasía, que hoy día no podemos decir, hermano, que va a venir, sino que ya está acá. ¿Cierto? No es posible que muchas veces los cultos sean stand-up comedy, sean algo humorístico para entretener a las personas y no meditar en la palabra de Dios. Segunda de los Tesalonicenses capítulo 2, a esta gran apostasía, como hemos estudiado nosotros, también se le da ese nombre. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, y mi queridos hermanos, el versículo 3 dice, lo vamos a leer acá. El versículo 3 dice, nadie os engañe. Lo vamos a tomar del 1 mejor, ya para tomar la idea completa. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, muchos están esperando un poder político, dice, y nuestra reunión con Él, dice, os rogamos, hermano, dice, que no dejéis, dice, mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido que el día del Señor está cercano. Dice, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendráis sin que antes venga la apostasía. Apostasía. Se manifieste el hombre de pecado, y mire lo que dice a continuación, el hijo de la perdición. Igual que la bestia, va a perdición. Judas a perdición. La apostasía a perdición. Ahora, mis queridos hermanos, hoy día hay mucho engaño engaño espiritual. El gran engaño que hoy día hay, mis queridos hermanos, es el diablo trabaja en la esfera espiritual para engañar, para que la gente no entienda el plan de la salvación. Si nosotros vamos al libro de Daniel, como hemos estudiado otros temas, la Biblia es bien clara, ¿cierto? Cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, se le mostró a él una imagen, ¿se acuerdan ustedes? La cabeza de oro, porque ya Asiria y Egipto ya no eran protagonistas en el escenario del avance de los imperios mundiales, pero estaba la cabeza de oro, que era Babilonia, los brazos y los pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce, ¿cierto? Las piernas y las rodillas,
dice la palabra del Señor, eran de hierro, y en los dedos, en la parte final de los dedos, mis queridos hermanos, dice que había barro con hierro. Y aparece una roca que golpea la imagen. Si nosotros notamos en la parte final de los tiempos, en esta profecía de Daniel, nos vamos a ver que no se levanta ningún reino. Entonces, ¿por qué el libro de Apocalipsis habla de un octavo? Lógicamente, porque es un imperio que ya no es político, sino que es religioso. Hay algo bien interesante, mis queridos hermanos. Dice algo bien interesante cuando vimos la profecía de la bestia y la mujer. ¿Con quién estaba unida la bestia? ¿Cierto? Estaba unida con Babilonia, porque Babilonia estaba montando la bestia en el desierto. No hay duda, mis queridos hermanos, que meditemos que el gran engaño que el diablo va a hacer en el tiempo final, mis queridos hermanos, es a quién adoramos. Si nosotros vamos, mis queridos hermanos, acá al libro de Apocalipsis, vamos a ver que el gran engaño es espiritual. Si vamos acá nosotros al libro de Apocalipsis, vamos a leerlo acá, Apocalipsis, capítulo 13, habla claramente que en el tiempo final nos vamos a enfrentar a quién adoramos. Engaños espirituales, está con milagros, mis queridos hermanos. Los milagros, ¿cierto? Dice que el diablo va a hacer hasta milagros en el tiempo final. Dice acá en Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen, dice, hablase, hiciese matar a todo el que no la adorase, así a todos los pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, que se le pusiese una marca en la mano derecha o la frente. Vemos que el enfrentamiento final, mis queridos hermanos, netamente es espiritual. Si no se adora a la bestia, muerte. Así que, mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Suscríbanse al canal, estaremos analizando, ¿cierto?, otros temas, si así el Señor lo quiere. Vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Vamos a cerrar los ojitos. Padre Santo que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias por examinar tu palabra, Señor. Tu palabra dice claramente que el reino que se viene acercando es el reino de Dios, preparándonos para la venida del Señor Jesucristo y el fin del tiempo de gracia. Te pedimos, Señor, que tú bendiga a nuestros hermanos grandemente, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.